Según el último sondeo de la encuestadora Click Report, en el que se entrevistó a más de 700 personas, se llegó a la conclusión de que el 42% de los ecuatorianos se siente inseguro, 13% angustiado, 9% pesimista y 6% desconfiado en relación a la situación política y económica del país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y justamente para revisar estas cifras, recibimos aquí en nuestros estudios a Francis Romero, él es director de la encuestadora Click Report. Francis, ¿cómo María estás? Del Carmen, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por acompañarnos. Estamos contentos otra vez de estar aquí para presentar a través de esta prestigiosa emisora los resultados de nuestra Qué bien, encuesta. muchas gracias. Revisemos primero la metodología y un poco la muestra con la cual se trabajó en la encuesta. Perfecto. Los resultados que vamos a presentar corresponden a una encuesta que desarrollamos entre el 13 y el 14 de julio. Se hicieron 760 encuestas, 380 encuestas en Quito y 380 encuestas en Guayaquil. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. Todas las encuestas son hechas en hogares cara a cara. Con este antecedente podemos ya iniciar con la presentación de los resultados más importantes que hemos obtenido en esta investigación. Nosotros siempre preguntamos temas para que la persona entrevistada se afloje. En esta ocasión fueron temas relacionados a su perfil. Le preguntamos al ecuatoriano, ¿es de izquierda, es de derecha, es de centro o no tiene ideología política? ¿Cómo se reconoce el ecuatoriano? Y tenemos que el 66% no tiene ideología política, y el 72% en Guayaquil, el 60% en Quito. No reconocen tener ideología política. Cuando le preguntamos si es liberal o conservador, tenemos dos posiciones. En Quito predomina el ser liberal para el 62%, en Guayaquil el 53% reconoce ser conservador. Vemos que es una clara diferencia entre las posiciones que tienen en Quito versus las de Guayaquil. Con relación ya a la situación del país, les preguntamos si es que tienen trabajo fijo por el cual reciban una remuneración mensual. El 55% de la población dice que no. El 58% en la ciudad de Guayaquil y el 53% en la ciudad de Quito. No, principalmente. Que están desempleados en este momento. Están desempleados. Y, ¿desempleados o tienen...? Que no tienen una remuneración o tienen un fija. trabajo informal. Es decir, puede ser que sean, como ahora los clasifican, de informales o que están subempleados. Con relación al estado de ánimo de los ecuatorianos, en este mes predominan los aspectos negativos, como son la inseguridad para el 42%, la desconfianza para el 15%, la angustia para el 13% y el pesimismo para el 9%. Sumadas todas estas menciones negativas dan el 78% de respuestas, ¿no? Así se percibe la situación actual del país. Exacto, es el estado de ánimo, predominan los aspectos negativos. ¿Contra qué? Tenemos que un 11% está optimista, un 6% apenas está esperanzado, un 3% menciona estar confiado y un 2% señala estar seguros. Todas estas menciones positivas apenas suman el 22%. Pero no nos quedamos solo con el estado de ánimo. ¿Cómo califican los ecuatorianos la situación actual del país en general? El 83% califica de mala y un 17% califica de buena. Esto es similar tanto en Quito como en Guayaquil. La percepción de que la situación actual del país es mala más o menos la misma. Es exactamente igual. 83% en Quito, 83% en Guayaquil. Ahí me parece interesante, Francis, tal vez si revisamos un poquito más profundamente el tema de la data, hablando inclusive de un rango etario en el cual ustedes hicieron ese análisis. Por ejemplo, al hablar de edades, ¿quién percibe de mejor forma al país en este momento? Si estamos hablando de las generaciones más jóvenes o quienes están un poquito más centrados en años. Exactamente, Rodrigo, el análisis que tú haces es muy válido. Vemos que los jóvenes, es decir, los millennials, ¿no? Quienes tienen entre 18 y 35 años, y los baby boomers, los que tienen más de 51 años, son los que ven de mejor manera la situación actual del país en cuanto a edad.
En cuanto a sexo, vemos que son los hombres los que consideran que la situación actual del país está bien. Lamentablemente las mujeres, que son mucho más realistas porque tienen que vivir el día a día de los hogares, sienten en un 85% que la situación del país es mala. Sin embargo, algo que a mí me sorprende es justamente esa percepción negativa de la situación del país, mientras que en otra de las preguntas, que es su situación personal en general es buena o mala, buena, dijo el 65.47%. María del Carmen, el ¿por ecuatoriano, qué no se liga eso? Exacto, el ecuatoriano está metido en su caracol. Estamos, nos refundimos en nuestra vida personal y obviamente recordarán ustedes que presenté a través de ustedes los resultados de la calificación que le dan los ecuatorianos a su calidad de vida, y la calidad de vida del ecuatoriano es buena. Con excepción de la parte económica, todos los aspectos de la vida del ecuatoriano eran positivamente calificados. ¿Por qué hay esta diferencia? Claro, no hay una correlación. Es decir, a mí me va bien, pero el país está pésimo. Exactamente, esa es la realidad. Esa es la percepción. A través de los medios de comunicación, ¿qué vemos? ¿Qué entendemos? Vemos que solo hay malas noticias, no existen en este momento alternativas que permitan de alguna manera minimizar la crisis económica que vive el país, que es una crisis real, es una crisis que el gobierno la heredó, sí, hace 2 años. Han pasado 2 años y la crisis económica sigue. Esto, después de hacer un análisis breve de los resultados que nosotros hemos obtenido, es una oportunidad para que el presidente dé soluciones claras al problema específico que tiene el país. No hay que mover muchas cosas. El principal problema que tiene el país es la crisis económica. Es económico. El desempleo. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que generar empleo. ¿Cómo? Plazas de empleo. Plaza de empleos. ¿Cómo? Generando créditos para que la gente tenga acceso a créditos baratos, fomentando que las industrias inviertan en el país. ¿Con qué? Dando mayores seguridades jurídicas, haciendo cambios en la parte de la legislación laboral. Estos son los puntales que el gobierno tiene que apostar en estos 2 años que le quedan de gestión. Sin embargo, hay, por ejemplo, Francis, en la perspectiva respecto precisamente de este estudio realizado por ustedes, respecto de la pregunta, ¿cómo piensa usted que será la situación general del país en los próximos meses? ¿Mejor o peor que ahora? Rodrigo, eso es lo malo. El panorama, en cambio, es negativo. Sigue siendo gris. Hoy día la situación para 8 de cada 10 ecuatorianos es mala. Y lo más grave es que a futuro el 76% de ecuatorianos cree que los próximos meses van a ser peores que los actuales. ¿Pero por qué? Porque no, yo he hecho una definición muy clara. Somos un superauto que no tiene piloto. El ecuatoriano está acostumbrado a un líder. Durante 10 años tuvimos un líder fuerte. Bien o mal, independientemente de todas las cosas que se pueden tachar de ese gobierno, el ecuatoriano sentía que alguien tomaba decisiones. Hoy día el ecuatoriano siente que no hay quien tome decisiones, no hay un rumbo, no hay un norte. Y ese es el objetivo que debería trazar el gobierno para generar confianza, generar seguridad, generar esperanza para que los próximos meses no tengan esta percepción por parte de los ecuatorianos. Y revisando justo esta data, María del Carmen y Francis, haciendo referencia a las posibilidades que puede haber en cuanto a fluctuación, pues es un tema de estadística muy similar entre generaciones, incluso tanto millennials cuanto generación X y los baby boomers. Igual, percepciones igual en hombres, en mujeres, en el país. Es decir, es algo uniforme esa percepción en este momento y la proyección sobre todo el escenario que vemos a futuro. Así es, y el pesimismo se manifiesta en todo, a lo largo de toda la investigación que realizamos, porque profundizamos, porque queríamos determinar cuáles son los problemas, ¿no? El principal problema es la crisis económica, el desempleo, el alto costo de la vida. Pero ¿cómo califican los ecuatorianos al presidente? Nosotros mes a mes evaluamos 2 indicadores. El primero es la popularidad, el nivel de agrado que tiene el presidente. Y a los entrevistados les hacemos la siguiente pregunta. ¿A usted, Lenín Moreno, como persona, le agrada o le desagrada? No hacemos escalas, simple, ¿le agrada o le desagrada?
El 75% de ecuatorianos dice que le desagrada. Como persona. Como persona. ¿Se preguntó algo adicional de Así por qué le desagrada? Exacto. Como le mencioné, María del Carmen, hacemos dos Porque indicadores. Aquí no estamos hablando ya ni del tema económico, ni político, ni nada. Aquí el siguiente es cómo califican la gestión como presidente de la República de Lenín Moreno. El 84% califica de mala y apenas un 16% califica de buena. Como vemos, esta calificación negativa es 86% en Quito y 83% en Guayaquil. Por edades vemos que es casi igual, pero los baby boomers son quienes dan una mejor calificación. Ahora, yo tengo una duda, porque se pueden hasta entender en cierta forma la respuesta en cuanto a la gestión del presidente de la República, que lo que estaba diciendo hace un momento, se liga con el tema económico, que es preocupante, y también se liga con ciertas decisiones políticas que se han tomado, que se han dado por parte del primer mandatario. Pero la primera pregunta que dice, ¿a usted le agrada o desagrada como persona? Yo no sé si ustedes indagaron un poco más porque ¿por qué les puede desagradar el presidente de la República ya en otro plano, ya como persona? O sea, eso no sé si ustedes han ahondado un poquito más en eso. Básicamente el nivel de agrado, la popularidad, va ligada mucho con relación a la gestión, al trabajo que desarrolla el presidente de la República. Él, recordemos que a inicios de su gestión, él llegó a sobrepasar el 85% de calificaciones positivas. Hoy día está totalmente al revés. Porque él ha sufrido un desgaste y él se ha enfrascado en una pelea de tratar solo de desprestigiar al anterior gobierno. Los ecuatorianos saben que hubo corrupción en el anterior gobierno, que la justicia se haga cargo de recuperar y de ajusticiar. Sin embargo, el gobierno tiene que generar las condiciones necesarias para que el país salga adelante, porque vivimos una crisis económica y el gobierno no lo está haciendo. Entonces, como no me está solucionando mi problema, como yo sigo sin trabajo, ya no me cae como persona. Sin embargo, en otra pregunta que justamente tiene relación también con el gobierno de Lenín Moreno, se cuestiona si se ha aumentado o disminuido el comercio con otros países. Y me sorprende que el 63.59% dice que ha disminuido y solamente el 28.91% dice que ha aumentado. ¿Cómo puede explicarse esta postura cuando en realidad, en comparación de cómo era con el gobierno de Rafael Correa, María del Carmen, estamos totalmente abiertos a otro tipo de alianzas comerciales, por ejemplo, ahorita la Alianza del Pacífico? Es decir, ¿por qué existe esta percepción negativa en un punto que realmente ha marcado la diferencia con el anterior María del gobierno? Carmen, los ecuatorianos somos drásticos al castigar la gestión de nuestros líderes. Si bien hoy en día tenemos una mayor apertura, la percepción de la gente es negativa. Que no existía antes. No existía. Y muchas otras cosas, las libertades de expresión, las libertades que se lograron recuperar después de 10 años de estar sometidas, hoy día no son valoradas. Hoy día, ¿qué está juzgando el ecuatoriano? Solo está juzgando la crisis económica, la promoción que se da en los medios de la crítica situación que vive el país hoy día y de que no hay expectativas de que a futuro vayan a mejorar. Entonces, cuando nosotros les preguntamos a las personas varios aspectos que son palpados por ellos en el día a día, les decimos, en lo que va del gobierno de Lenín Moreno, ¿ha aumentado o ha disminuido? Cuando yo formulé esta pregunta, yo estaba convencido de que el 90% iba a decir que ha aumentado el comercio con otros países. Claro, porque es lamentablemente evidente. no es así. Y por ejemplo, que el tema de percepción no. respecto del tema de la corrupción, que era uno de los puntos que topábamos. Es más grave. Esto llama la atención porque ahí vendría una exposición inclusive mediática de los hechos que son de conocimiento público, claro, que han llenado primeras planas, que han estado mediáticamente muy presentes en el colectivo. Sin embargo, en la medición que nos presenta Francis, la corrupción habría aumentado a 83.28%, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y ha disminuido un 14.06%. ¿Cómo explicar esta medición o cómo explicar esa lógica, ese razonamiento del ciudadano? Vemos en general todas las acciones que nosotros pedimos que califiquen y vemos que todas están calificadas en negativo. Total, todo está en negativo. Esta es la consecuencia de la mala calificación que tiene el gobierno. Y esto es normal. Cuando un gobierno está
tan desgastado, está tan falto de buenas noticias para la población, pasa esto. ¿Eso se mide tal vez en un índice de popularidad del gobierno? Exactamente. Imagínate que el índice de popularidad cayó al 24% y la calificación que le dan a la gestión cayó al 16%. O sea, tiene 16%. Haciendo chistes en otra emisora, me decían, yo no creo que haya 16% que le califique bien la gestión. No existe. O sea, porque mayoritariamente todos perciben que la situación es mala. Tenemos que cerrar, pero hay dos puntos que me gustaría que revisemos. Uno es el nivel de confianza de las instituciones públicas. Estaba viendo en las cifras, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, positivo 24.38%, negativo 75.63%, lo cual obviamente da de esperarse porque obviamente el Consejo de Participación Ciudadana, al menos por todo lo que está ocurriendo al momento, es mal visto, no hay confianza en lo más mínimo. Sin embargo, sí me sorprende que igual es más alto que la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene solamente de positivo y de confianza el 15.60% frente a un 24.38% del Consejo de Participación. ¿Cómo nos podemos explicar esto? Es muy fácil. La crisis de confianza de las instituciones públicas hoy es la peor. Todas las instituciones tienen calificaciones bajas, negativas, con excepción de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es la única institución que sigue liderando el nivel de confianza por parte de los ecuatorianos. Vemos que el 64% confía en las Fuerzas Armadas, pero recordemos que las Fuerzas Armadas siempre tenían calificaciones sobre el 85%. ¿Qué quiere decir? Que incluso las Fuerzas Armadas han tenido un desgaste en cuanto a su confianza. ¿Pero por qué? Porque el desgaste, el que todos los días se presenten nuevos políticos embarrados en problemas de corrupción, sí afecta. La Fiscalía General también está mal calificada. Tiene, sí, con el cambio que ha habido a partir de que está Diana Salazar, igual tiene solamente en confianza un 25%, pero ha tenido un repunte. Estaba hoy día, en la última investigación, ¿en cuánto estuvo? Antes de que estuviera Diana Salazar. Como 9. Bajísimo, claro, así ha subido. Entonces vemos que va recuperando. Hoy día todas las instituciones públicas tienen un bajo nivel de confianza y esto básicamente demuestra el negativismo que predomina entre los ecuatorianos en este momento. Hay un tema adicional y dentro de las preguntas que ustedes han formulado, y es un tema reciente en el cual, se generó mucha polémica, mucho debate y al final se concluyó precisamente con esta reforma. La pregunta que hacen ustedes, que formulan, ¿está usted a favor o en contra del matrimonio civil igualitario en Ecuador? ¿Cuáles son los números que nos arroja la estadística? Rodrigo, 75% señala estar en contra, 18% está a favor y un 7% no sabe, no contesta. Aquí es importante diferenciar qué pasa en Quito de lo que pasa en Guayaquil. En Quito están a favor del matrimonio el 25%, en Guayaquil está a favor apenas el 11%. Vemos que hay una gran diferencia. Obviamente esta pregunta ha generado una gran controversia, pero no por el hecho de que los datos estén equivocados, sino por la falta de apertura para ciertos grupos por parte de la mayoría de los ecuatorianos. Eso nos puede llevar a pensar que si efectivamente en algún momento se hubiera llevado a cabo una consulta popular, pues ya sabemos. Ganaba mayoritariamente. Y aquí sí es importante hacer el análisis por edad, porque vemos que hay una gran diferencia. Notable. Fíjense en que entre los jóvenes es donde existe un mayor apoyo al matrimonio civil igualitario. Tiene el 27% entre los que tienen 18 a 35 años. Quienes tienen 36 a 50, de 27 baja a 14%. Y los que tienen más de 51 años, imagínense, baja 27 a 14 y de 14 baja a 4%. Importante tomar en consideración este dato. Mientras más años tiene, más rechazo. Menos tolerante es. Exactamente, María del Carmen. Y de la misma forma, en contra, un 88.97% si vamos a la generación de los baby boomers de 55 en adelante. Exactamente, es donde más rechazo existe para el matrimonio civil igualitario en Ecuador, ¿no?
Bueno, muy interesantes todos los datos que hemos revisado con Francis Romero. Francis, gracias por haber estado con nosotros. Datos que han sido realmente... un poco, hemos podido ver un poco lo que está sucediendo actualmente en el país, pero bueno, ya lo venimos viendo en forma negativa hace ya algún tiempo que revisamos los datos contigo. En todo caso, te agradecemos mucho por haber estado junto a nosotros. Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes.